En este triángulo voy a aplicar las razones trigonométricas para determinar los ángulos agudos y la hipotenusa. Entonces, voy a definir con qué ángulo voy a trabajar. Entonces, sea el ángulo teta. Con el ángulo teta, entonces, puedo determinar, conociendo el ángulo teta, puedo determinar cuál es la hipotenusa. Entonces, en primer lugar, voy a averiguar cuál es la medida del ángulo teta. Y con respecto al ángulo teta, entonces, vamos a ver qué conocemos del triángulo. Entonces, tenemos el lado que está pegado, que forma parte al ángulo, es el cateto adyacente, que tiene una medida de, digamos, 8 centímetros. Y conocemos el otro cateto, que si este es el cateto adyacente, el otro es el cateto opuesto, que tiene una medida de 5 centímetros. Entonces rápidamente vamos a decir que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Qué conocemos entonces del ángulo teta? El cateto adyacente y el cateto opuesto y la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. Entonces voy a utilizar la tangente para determinar cuál es el valor de ese ángulo. Entonces la tangente de teta es igual, ya sabemos que es el cateto opuesto y que en este caso el cateto opuesto es 5 centímetros sobre el cateto adyacente que es 8 centímetros. Entonces, la tangente de teta es igual, vamos a dividir 5 dividido en 8, entonces 0.625, 0,625. Entonces, quiere decir que el ángulo teta es igual al inverso de la tangente de 0,625. Entonces, en la calculadora, el inverso de la tangente es igual a 32 grados. O sea que teta es igual a 32 grados. Como ya conocemos entonces el ángulo teta 32 grados, entonces el ángulo alfa nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180, entonces significa que si yo a 180 le quito el de 90 grados, que es este, 90 grados, más los 32 grados que vale teta, los 32 grados, entonces obtengo el valor del ángulo alfa. Entonces esto será igual a 180 menos 90 más 32 grados. Eso es igual a 58 grados. Eso quiere decir entonces que el ángulo alfa mide 58 grados. Si yo sumo 32, 58 y 90, pues me va a dar 180. Ahora, ¿cómo averiguo la hipotenusa? La hipotenusa, entonces, nos quedan varios caminos para hallarlo. Primero, primer camino, utilizas el teorema de Pitágoras. Segundo camino, utilizas la definición del seno de cualquiera de los dos ángulos que tiene ahí, ya sea de alfa o el seno de teta. Tercero, usted puede utilizar también el seno el coseno de alfa o el coseno de teta, de alfa, perdón. Cualquiera de ellos nos sirve para determinar el valor de la hipotenusa. Entonces voy a hacerlo utilizando el seno de teta, que es igual al cateto opuesto, que es 5, sobre la hipotenusa, que no la conozco. Entonces intercambiamos estos valores para determinar
cuál es el valor de la hipotenusa sobre el seno de teta. Pero teta vale 32 grados. Entonces, X será igual a dividir 5 dividido en el seno de 32 grados. Y eso es igual a 9,43 centímetros. Ahora, ustedes van a averiguarlo aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora pueden comparar utilizando el teorema de Pitágoras cuál es el valor de la hipotenusa. Entonces, aplicando dice que la suma de los dos catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso nos da raíz de hipotenusa al cuadrado igual a 89 y la raíz de 89 es 9,43 centímetros. Gracias, hasta la próxima. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis.